Raimundo Cruz, entrevista a... Muy buenas tardes, Raimundo Cruz les saluda a 55 ciudades del país, espero que sigan siendo las 55 o de perdida que la gente pues esté en otras actividades, pero que nos escuchen, aunque mucha gente ya empezó a bajarle al ritmo. Les saludo y le pregunto, el escenario que se ve en este momento en el planeta, creo que nunca se había visto algo igual. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Raimundo, me da gusto que me aborde justamente sobre ese tema. Es una verdad, es real que nunca había habido un escenario en el que justamente un virus, presumiblemente fabricado por los humanos, no todos los humanos desde luego, haya invadido literalmente a todo el planeta. Los que se pueden salvar pues, serían, por ejemplo, los de Islandia, algunos otros, pero pues, ellos seguramente tienen el favor de las divinidades, porque todos los demás están condenados a padecer y a tener un problema gravísimo en su sistema político, en su sistema social, en su sistema, obviamente, en su sistema sanitario y el sistema económico. No hay precedentes sobre eso, no, nunca se había dado. Oiga, y desde su experiencia, desde su punto de vista, ¿hacia dónde vamos? Porque esto apenas inicia, no conocíamos nada de esto, pero ¿hacia dónde se dirige el planeta? Y en particular México desde su óptica. Mire, yo creo que el problema va a ser muy delicado, dado que ha afectado en forma gravísima dentro del sistema obviamente capitalista, que es el que nos rige, a todo el aparato económico. No hay ningún país importante que se salve de la catástrofe económica que ocasiona el no tener control de este virus. Ese control del virus, pues parecería relativamente fácil de combatir. Vas a tener una poca de paciencia y al cabo de unas semanas el peligro desaparecería. Obligar a la población a recluirse, quitar a los afectados, que son un porcentaje menor del total, 20%, y de ese 5% están condenados. Entonces, parecería relativamente sencillo. Estamos hablando de unas decenas de miles de afectados y de muertos. Sí. Pero eso no quita el verdadero problema. El verdadero problema no es ese. El problema tiene implicaciones políticas y sobre a efecto del desastre económico que se originó. Oiga, sí. Le podríamos pensar que ahora sí, y no quiero ser ni peyorativo ni mucho menos, pero los muertos que ya no estén con nosotros puede ser lo de menos. Sí. Lo más importante va a ser la situación económica, vaya, para los que se queden o los que nos quedemos, sí, que es el caso de nosotros. Lo importante va a ser lo que nos va a quedar, porque el que ya no esté, pues ya no va a sufrir ni padecer, pero la bronca es para los que estemos, que el escenario es de veras dantesco. Así es, sí, eso es cierto. No tenemos fórmula ni manera de planear una solución a mediano y corto plazo. Entonces, a largo plazo, pues el panorama no podía ser más desolador. En consecuencia, pues se recomienda no acercarse al resto de la población, ni siquiera darse la mano. Eso que está tocando es fundamental. Sí. Desde su punto de vista, usted es un hombre de experiencia, un hombre que ha caminado y conoce mucho del ámbito internacional, por supuesto, del ámbito de nuestro país con el exterior. Las acciones que se han tomado hasta este momento la autoridad, ¿qué opinión le merece? Pues parecería bastante adecuadas. Sin embargo, bueno, pues nosotros sí somos un país en tránsito. No podemos evitar la presencia de los problemas que nos plantea
la vecindad inmediata con los Estados Unidos, Sí, y la vecindad inmediata con los centroamericanos, que sí, en materia política pues hay una coalición entre los Estados Unidos y los centroamericanos para prensar, así literalmente prensar a los mexicanos. Sí, eso no es ninguna novedad. Estoy hablando de cuando existían nada más los criterios políticos, político-económicos, si usted quiere, pero sí. ahora son los criterios sanitarios, y en estos sí, pues, estamos condenados a tener una enorme dificultad, dado que el gobierno mexicano no acaba de establecer su propio sistema, dado la originalidad con que se ha fundamentado y la poca la poca obsecuencia que le confieren los de la oposición. Correcto, sí, Entonces, toda la razón. no hay forma. Por otro lado, bueno, pues tampoco hay una solución inmediata, dado que aparentemente son pocos los destinados a perecer, pero repito, las consecuencias de esto, pues eso sí, se estima en una densidad verdaderamente dantesca. Sí. No tenemos forma de evitar esto. Posiblemente sería la llegada de los europeos con enfermedades y sus virus a América y contagiar a las sociedades organizadas como las mesoamericanas, que crean un desastre espantoso, Sí, con millones de muertos en ese momento. Cualquier parecido con esos tiempos podría ser, ahora sí que un escenario de hace muchísimos años al que vivimos hoy. Oiga, le pregunto, Leopoldo, internacionalista, ¿con qué se quiere despedir del auditorio? Bueno, pues deseándole que a todos nuestros oyentes, pues que podamos resolver el problema acudiendo a las medidas sanitarias más elementales. Lástima que no todos tienen acceso ni al agua potable ni a los sistemas de liquidación de los virus sin cumplimientos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el país padece un problema muy serio de contaminación de sus ríos, de sus lagos, de sus mares, incluso de los yacimientos, de los grandes acuíferos subterráneos, ahora contaminados por el salvajismo del sistema mineral, el sistema petrolero del fracking. Pero bueno, en fin, a lo mejor la Virgen nos hace ahora el milagro, ¿verdad? Pues por eso yo decía, en quien más crea cada quien, y si es ateo, gracias a Dios que es ateo, pero ojalá que allá desde las alturas en la divinidad nos tienda la mano, porque creo que sí nos va a hacer falta. Un gusto platicar con usted, buenas tardes. Le mando un gran abrazo. Gracias, buenas tardes.